¿Quién? ¿Quién? Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo. Nosotros nos hemos prostituido en esta plaza. Nosotros hemos caminado por esta plaza. Esta mujer que ustedes ven en el banner fui yo. Porque vivir una vida de lesbianismo, de homosexualismo, déjame decirte que no es bonito, no es fácil. Ni vivir esta vida, ni el dinero, ni nada de lo que tenía llenó el vacío que había en mi corazón. No importa hasta dónde hayas caído, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. De la angustia, de la ansiedad, del vacío existencial que todo ser humano tiene. Pero solo Dios cambió mi vida, solo Dios. Y por eso que estamos aquí, para decirte que Dios puede cambiar la tuya también, puede cambiar la vida de tus hijos. Mi situación le amo, tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y primeramente dándole gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder compartir con cada uno de ustedes el día de hoy. Gracias al Señor, pues como todos los jueves tenemos tiempo de poder compartir testimonios poderosos, testimonios de lo que Dios hace y de lo que Dios seguirá haciendo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Y el día de hoy pues estamos con nuestro director, el pastor Roberto Santomé, y con nuestro invitado especial el día de hoy. Nos acompaña el siervo del Señor, Óscar Orozco, así que le damos la bienvenida a él. Pastor Roberto, sus saludos primeramente. Un saludo a toda la plataforma que nos sigue desde la ciudad de Nueva York. Contento de tener al evangelista internacional, nuestro hermano Óscar Orozco, con un testimonio vivo, contundente y real de lo que Dios hace en este tiempo. Mientras que el mundo entero, los gobiernos mundiales, dicen que hay que apoyar la ideología de género porque ese tipo de personas no cambia, aquí está mi hermano Óscar, juntamente con nosotros, para poder decir que sí hay salida en ese estilo de vida. Amén. Le damos la bienvenida y esperemos que esta entrevista sea de bendición para todos los que están conectados y los que se conectarán. Bendiciones. Amén. Sus saludos, siervo Óscar Orozco, para la gente que nos está acompañando de los diversos países en este momento. Amén. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Para mí es un grande privilegio poder estar en esta plataforma y de poder compartir esta experiencia maravillosa, este testimonio de lo que el Señor hizo en mi vida, poderlo testificar para muchas personas y que sea de gran bendición para la vida de muchas personas. Así como un día mi vida se encontraba en la prostitución, en la homosexualidad, en las calles, alcoholizado, borracho, perdido en el pecado. De ahí el Señor me sacó de esas calles
a un púlpito a predicar su palabra, a las calles, a llevar el mensaje de salvación, para decirle a este mundo que en Cristo hay esperanza y para decirle a todo hombre o mujer que está en el homosexualismo y en el lesbianismo que en Cristo está la solución. Yo soy un sobreviviente también de la ideología de género y el Señor me libertó ya hace 10 años. Que el Señor me libertó de esa vida de homosexualidad y ahora soy una persona muy feliz, soy una persona llena del amor de Dios, se fueron los vacíos, la soledad de mi corazón y ahora vivo y sirvo al Señor Jesucristo. El Señor me ha dado la oportunidad de poder viajar, de estar en diferentes lugares de este planeta, de poder testificar y llevar este testimonio y contar las maravillas de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que saludo a todos mis amados hermanos, a mis hermanos amados allá en el Perú, por este bello programa, por esta plataforma. Que Dios bendiga. Ustedes son una inspiración para el mundo, ustedes el pueblo peruano, que todos ustedes unidos en el Señor, unidos en el Espíritu, salen a testificar de las maravillas del Señor. Es muy grande la obra que Dios ha hecho con muchos hermanos ex homosexuales, ex lesbianas del Perú, y que nos están dando una gran enseñanza, que nos están dando una grande voz de aliento para que vayamos por las naciones y seamos inspirados. Ustedes son una inspiración, los hermanos del Perú, que Dios les bendiga y les amamos mucho y aquí estamos para servirles de parte del Señor. Amén, gloria al Señor. Gracias a Dios, pues realmente porque el Señor en su gran amor y en su misericordia siempre nos da esa palabra de ánimo y de aliento, ¿no? Para saber que realmente Él es el mismo, ayer, hoy y siempre, y Él sigue transformando vidas y transformando corazones de todo aquel que se acerca, de todo corazón, abre su vida y se somete al Señor y se rinde a Cristo, ¿no? Hermano Luis, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias, José Luis, por, permitirme estar en este momento. Agradecer también a Dios por también escuchar el testimonio de nuestro hermano Oscar. Y también que las personas que puedan estar viendo este video puedan también conocer, ¿no? Que muchas personas que han vivido en la vida homosexual, en la vida de la transexualidad, pueden cambiar. El cambio sí existe y sobre todo nuestro Señor Jesucristo produce ese verdadero cambio. Así que muy contento de poder estar aquí en este momento con ustedes. Amén, gloria al Señor. Hermano siervo Oscar, toda historia tiene un inicio, toda historia empieza de una manera siempre pues aún desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que en el Salmo 139 nuestro embrión, ¿no? Menciona realmente que la vida empieza aún desde la concepción y muchas veces el trasfondo en el cual vivimos o lo que nos sucede en la vida tiene esa raíz desde ese inicio. ¿Nos podría relatar un poco esas raíces, ese inicio de su vida, el ambiente quizás familiar, las circunstancias que de algún modo lo empujaron en diversas experiencias, ¿no? Experiencias difíciles en la vida? Adelante. Amén. Amén. Claro que sí, como usted lo dice, amado hermano, en Cristo todo tiene un inicio. Yo nací en un hogar disfuncional. Mis padres, sucedieron muchas cosas por causa del pecado, porque nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y por causa del pecado de mis padres comenzó todo este problema de la homosexualidad, el descuido también en casa, porque a la edad de 7 años yo fui abusado sexualmente por un familiar muy cercano a mi casa. Mis padres se interesaban mucho por trabajar, por hacer sus cosas para traer el sustento, el alimento en casa, pero ellos estaban muy ocupados en esas cosas materiales y estaban descuidando lo más importante, que era la familia. Y a raíz de ese descuido fue que vino ese abuso sexual, sumado a eso las puertas abiertas, porque los padres abren puertas en el pecado. Mis padres abrieron puertas en el pecado. Mi padre era borracho, le gustaba tomar, religioso, de religión católica. Mi madre también religiosa, también, pero le gustaba ir a donde los brujos. Ella me llevaba a mí cuando yo era niño a esos lugares de brujería, hechicería, y como nosotros éramos
no conocíamos de la palabra del Señor. Ahí podemos ver hoy en día que eran muchas puertas abiertas que nuestros padres abrieron. Mi padre también abrió puertas en el adulterio. Mi madre, vuelvo y le repito, en la idolatría, en el catolicismo, a la adoración de imágenes y estatuas, pero sumado a eso también a la hechicería y a la brujería, y eso fueron las puertas abiertas del pecado de mis padres y el descuido personal de ellos hacia la familia, que llevó a descuidar la familia y a la consecuencia de venir ese abuso sexual. Por eso cada vez que yo les testifico a los padres de familia, les digo que por favor a sus hijos no los dejen con nadie, que no se confíen de dejar a sus hijos con cualquier persona, porque muchos niños y niñas son violados y abusados sexualmente, como pasó en el caso mío por el descuido de mis padres. Y lo mismo también le digo a los padres de familia, que tengan mucho cuidado en el abrir puertas en el pecado, porque al abrir puertas en el pecado, usted no solamente se está haciendo daño, papá y mamá, sino que también está arrastrando contigo a tu familia, a que tu familia entre en una decadencia, en una ruina, en todas las áreas físicas y espirituales, y ahí es donde el diablo toma derecho legal, y sabemos que la palabra del Señor dice que el diablo vino fue pero para robar, matar, a destruir. Entonces ahí es donde toma ese derecho legal, y eso fue lo que sucedió en mi hogar. Mi hogar era una vida de apariencias, mi familia aparentaba ser la familia feliz, una familia de un gran ejemplo, pero la realidad que nosotros teníamos en casa era otra. La realidad de familia era otra, era una apariencia, porque mi mamá y mi papá aparentaban darse amor, pero en realidad en casa parecían como perros y gatos. Y así para este tiempo también hay muchos hogares cristianos que viven de apariencia, que aparentan delante del pastor, que aparentan delante de la congregación ser el modelo ejemplar de familia, pero la realidad en casa es otra. No hay amor, discutiendo en problemas, dando mal ejemplo a los hijos y viviendo una vida de apariencia. Así era como sucedía en mi casa, así era como sucedía en mi hogar. Ese descuido, ese maltrato verbal que mi madre sufría, maltrato verbal y físico. Mi padre llegaba borracho, alcoholizado, le pegaba. Nosotros teníamos que ver ese mal ejemplo, las discusiones en casa, ese abuso sexual. Todas esas cosas que a mí me tocó pasar. El diablo, como vuelvo y le repito, tomó derecho legal de mi familia, y fue ahí donde mi familia empezó a pagar las consecuencias del pecado de mis padres. Mi padre murió en un accidente de tránsito cuando yo tenía 9 años, murió borracho, alcoholizado. Mi madre se entregó, quedó viuda con 3 hijos. Mi madre quedó sola con 3 hijos, empezó también a volverse ya alcoholizada, a frecuentar otros hombres. Mi hermano menor, porque éramos 3 hermanos, mi hermano menor al año y medio de mi padre haber muerto, también murió en un accidente trágico. También mi hermanito de 8 años, el menor de todos, murió terriblemente. Y ahí les estoy mostrando cómo el diablo entró a destruir mi familia, a destruir mi casa, destruir mi hogar. Y por eso es que nosotros testificamos, y para abrirle el entendimiento a muchos padres de familia, de que tengan mucho cuidado con el pecado, que tengan mucho cuidado con abrir puertas, que tengan mucho cuidado de hacer cosas indebidas delante de Dios, porque lo que están haciendo es todo lo malo que un padre o una madre comete, esas cosas van a recaer sobre los hijos. Amén. Realmente todo esto es pues una raíz, una situación que uno va viviendo, ¿no? Que está viviendo. En este caso, pues el tema familiar, ¿no? El tema de esa raíz, ¿no? Esa raíz de maldición que ocurre, ¿no? Y a veces vemos también que esta es una situación muy común en muchas personas. Oscar, a una sociedad que, imagínate, en tu niñez estaba afanada, trabajando, preocupada por traer el bienestar económico para la casa, pero que hoy eso se ha multiplicado de una manera tan alarmante que la gente vive afanada, vive preocupada por los bienes materiales y descuidan el hogar, descuidan la familia, y vemos hijos insensibles
que creen que todo lo merecen y padres que creen que con darle el iPhone, las zapatillas de marca, creen que con eso cumplen, cuando en realidad están creando una sociedad vacía, carente de afecto. Tú que lo has vivido, ¿qué le aconsejarías a esa generación actual? Yo le aconsejaría a muchos padres de familia para este tiempo que por favor se visualicen en lo más importante, que es el núcleo familiar, que definitivamente tenemos que volver a las raíces de lo que Dios habla en su palabra, volver a la familia, volver al cuidado del hogar, porque vuelvo y le repito, y eso pasa mucho en los países industrializados y también está pasando también en nuestros países en Sudamérica, que los padres hoy en día se enfocan a hacer dinero, están tan ocupados en las cosas materiales que lamentable sus hijos los están criando una niñera o se están criando en un colegio y no están recibiendo afecto. Cuando los padres llegan en la noche, llegan a sus casas, llegan cansados, a veces ni se ven por durante semanas, solamente el fin de semana se ven con sus padres porque el resto de la semana no se pueden ver, porque cuando sus padres llegan exhaustos, cansados del trabajo, tipo 10 de la noche, sus hijos ya están durmiendo para el otro día prepararse para volver otra vez, para ir al colegio y no se están viendo, no se está participando del hogar, no se está participando de las cosas esenciales como es el reunirnos en casa, el de hacer culto a Dios, el de buscar la presencia de Dios, el de instruir, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esas cosas se han acabado aún de los núcleos de los hogares familiares por el afán del materialismo, por el afán de dinero. Padres y madres de familia, como vuelvo y le repito, yo que he tenido la experiencia de trabajar en los Estados Unidos y en Europa, trabajan a veces hasta 18, 20 horas trabajando y no ven a sus hijos, y sus hijos no se están criando con ese modelo ejemplar, con ese modelo que Dios nos ha dado de la tradición de la familia, de compartir su palabra y de instruir a nuestros hijos. Nuestros hijos se están creando apáticos, rebeldes, se están criando malcriados, fuera del contexto, fuera de lo que dice Dios en su palabra, se están creando con fundamentos, y el diablo, que el Señor lo reprende, la falsa ideología de género que no pierde tiempo, son los que le están inculcando en los colegios, son los que les están inculcando a través de los medios audiovisuales, les están lavando el cerebro a nuestros hijos y le están dando un mensaje nefasto, un mensaje terrible de destrucción para la familia, haciéndole ver cosas lamentablemente que están erróneas, haciéndole ver que para ellos es normal, que la ideología de género, que el ser hombre, que si tú eres niña, ya puedes decidir a la edad de 5 años ser hombre, si eres niño, tienes ya voto para poder decidir a la edad de 5 años si eres mujer. Se están alimentando de una cantidad de basura y todo, ¿por qué? Por el descuido de casa. Así que yo le digo a usted, papá y mamá, deje de estar afanado haciendo dinero, porque el día que usted se muera no se va a llevar nada de esta tierra. Yo nunca he visto un funeral con trasteo. Usted no se va a llevar nada y Dios le va a demandar y le va a llamar a dar a cuenta sobre estos hijos, sobre esa familia, porque Dios te ha dado esa familia para que tú le prestes atención y para que tú la guíes con el propósito de Dios y de su palabra. Pero lamentablemente has descuidado tu familia y te has enfocado más en hacer dinero y estás perdiendo lo más valioso de tu vida, que es tu familia. Así que yo te invito, padre y madre de familia que está viendo estos testimonios, nosotros que hemos salido de la homosexualidad, que hemos sido víctimas de la ideología de género, que hemos sido víctimas de hogares disfuncionales, que hemos vivido esto en carne y hueso, hemos vivido estas experiencias. Dios hoy a través de nuestros testimonios levanta nuestras historias y nuestros testimonios. ¿Para qué? Para que a usted, familia, papá y mamá, no les suceda lo que les sucedió a nuestros padres. ¿Cómo era, bueno, al vivir en esta situación con la familia, en el hogar, qué sentimientos había? ¿Rebeldía? Quizás rebeldía, odio, porque no había amor, hermano José Luis. En mi casa no había amor, había el descuido. Vuelvo y le repito, no había amor, no había felicidad. Y eso es lo más importante. Como yo le estaba diciendo, muchos hogares viven de apariencias, aparentan delante del pastor, aparentan delante de la familia ser el modelo perfecto, pero la verdad en casa es otra. Y los testigos número uno, testigos oculares de ese hogar, ¿quiénes son? Los hijos. Y nosotros, un hijo crece, depende de lo que vea, de la enseñanza,
de lo que usted haga en su casa, ese va a ser el reflejo de sus hijos. Y lamentablemente, pues en el caso mío, yo no veía un buen ejemplo, solamente veía el ejemplo de golpear a mi madre con los ojos morados, mi padre que le enterraba el tenedor, una vez le enterró un tenedor en un brazo, que le quedó el tenedor ahí a mi madre y le salía sangre, problemas en el hogar, palabras groseras, mi madre era víctima del maltrato verbal. Mi madre también lo ofendía, le hacía daño. Bueno, era un infierno, no había amor en mi casa, no había amor. Pero cuando estábamos en familia, cuando estábamos delante de mis tíos, de mis primos y de otros familiares, aparentábamos ser el modelo ejemplo de familia, cuando la verdad era otra en casa, que en nuestra casa no había amor y no había felicidad. Y por eso es muy importante el tener amor para nuestros hijos, porque depende de lo que nosotros le transmitamos, depende de lo que nosotros le demos a nuestros hijos, eso es lo que ellos van a reflejar en el futuro. Si en nuestro hogar no hay amor, obviamente que ese muchacho, esa niña, ese joven va a crecer sin afecto, va a crecer inseguro, va a crecer con mucha carencia de afecto, con muchas cosas, y y va por terminar de que finalice en el homosexualismo, en la droga, como sucedió en el caso nuestro. Oscar, mencionabas acerca, bueno, ¿no? de tu historia familiar, mencionaste cómo se ha ido desarrollando, pero coméntanos un poco cómo fue ese proceso de confusión, ¿no? Coméntanos un poco a Sí. qué edad también inició y cómo fue desarrollándose, si pasaste primero por lo que es una atracción homosexual o directamente empezaste a tener sentimientos a pertenecer a otro sexo. Coméntanos un poco ese Sí. proceso. Mira, yo me acuerdo que como te repito, cuando yo tenía 7 años, yo me acuerdo que enseguida de mi casa vivía una niña y yo pues me daba besitos en la inocencia y me sentía muy atraído por esa niña. Pero cuando esta persona llegó al hogar donde vivían mis padres y cometió ese abuso, inmediatamente yo quedé con la atracción hacia los hombres. Por eso es que ahora yo puedo, ahorita que conozco las cosas del Señor, y puedo decir y puedo asegurar que la homosexualidad obviamente es un espíritu diabólico que toma posesión de la mente y del cuerpo de la persona. Y eso tomó posesión en mi vida y yo empecé a sentir atracción por los hombres, empecé a sentirme atraído por los hombres, empecé a sentir admiración por las cosas femeninas, a tal punto que yo me encuriosaba a mi madre cuando la veía que se maquillaba, que se vestía con los tacones. Yo empecé a desear esas cosas y era así que cuando mi madre se iba de casa, se iba a hacer diligencias del mercado, se iba para donde mi familia, para donde mis abuelos, yo aprovechaba esa oportunidad para vestirme de mujer, para colocarme tacones, para colocarme colorete en mi boca, para sentirme como una mujer. Ya a la edad de los 9 años ya empezó esa atracción, empezó a desarrollarse esa atracción hacia el sexo, hacia mi mismo sexo, hacia los hombres. Claro, efectivamente. Hermano Luis, algo que sucede, que quizás como psicólogo no lo notan, un niño que sufre una violación pasa a ser invadido de espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos cambian toda la mentalidad, todo el sistema espiritual, todos los gustos, todo lo cambia, pero opera un proceso. Estos espíritus entraron en el momento de la violación, pero el proceso de que uno comience a manifestar esos gustos, esas atracciones, ese afeminamiento, eso tiene un proceso. Eso tiene un proceso. Es una invasión espiritual. Es lo que yo le dije a un congresista en una entrevista que tuvimos en Revista Sábado. Le dije que era una invasión espiritual. Y el congresista me dijo, o sea que usted me está diciendo que está endemoniado, que estoy endemoniado. Bueno, esa conclusión la puede sacar usted, le dije. Amén. Lo que pasa es que los psicólogos, como ellos obviamente no son como nosotros, la iglesia del Señor, que nosotros conocemos
un mundo espiritual. Ellos desconocen el mundo espiritual y se basan en lo que dice la ciencia, lo que ellos dicen. Entonces, para ellos, esa posesión demoníaca que nosotros conocemos, que son espíritus inmundos que toman posesión del cuerpo de ese niño o de esa niña, ellas lo llaman como estar atrapado en un cuerpo equivocado. Le dicen, no, usted es un niño y usted es una niña, pero usted está atrapado en el cuerpo de un hombre, le dicen al varón, porque ellos no tienen una definición, porque ellos, primeramente, no, muchos de ellos no conocen al Señor, no han tenido un encuentro personal con el Señor, pero nosotros que conocemos la palabra del Señor, que hemos tenido un encuentro personal de que Dios nos ha libertado, de que Dios ha roto las cadenas, de que nosotros hemos visto cómo los demonios han salido de nuestro cuerpo, hemos visto las manifestaciones de liberación, hemos visto cómo el Señor nos ha limpiado y hemos visto la transformación de Dios en nuestra vida, porque como lo decía el pastor Roberto Santomé, cuando esos demonios toman posesión de ese niño, de esa niña, cambian todo. Ustedes saben que el diablo siempre va en contra de la voluntad de Dios. Si es un niño, entonces se toma posesión de ese espíritu demoníaco femenino y lo hace que piense como una mujer, que se crea que es una mujer, que piense que es una mujer. Y entonces ahí es donde esos espíritus, como estaba diciendo el pastor Roberto Santomé, toman posición y le hacen pensar de la manera normal en la cual Dios nos llamó a ser hombres, a ser hombres normales, para poder pensar en la forma que Dios nos hizo en lo natural. Ellos cambian esa mente, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía 9 años, mi mente ya era una mente perversa, mi mente ya era una mente muy astuta, mi mente ya era una mente inclinada para hacer cosas malas. ¿Cómo es posible que un niño de 9 años tenga ese tipo de mentalidad, ese tipo de mente para hacer esas cosas, para querer buscar hombres, para querer prostituirse, para querer hacer todas esas cosas abominables, para aprender a robar? Una astucia terrible. Ahí es donde hoy en día, ya cuando el Señor nos ha liberado, podemos entender que era una posesión demoníaca que habitaba en ese cuerpo, que solamente Jesucristo, escúcheme muy bien que me está escuchando, hombre, mujer, que está en el homosexualismo y lesbianismo, Jesucristo es el único que puede romper esas cadenas y hacernos libres. Porque yo lo digo, Dios a mí me hizo libre, son 10 años, amados hermanos en Cristo, y lo digo para la gloria del Señor, de que yo no volví más como el perro vuelve al vómito, como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. El Señor me libertó de la homosexualidad. Sí, tengo mis luchas, tengo mis batallas, los ataques que el enemigo quiere venir a recordarnos el pasado, pero hermano, yo se lo digo para la gloria de Dios, son 10 años que este cuerpo, porque ha sido por la ayuda de Dios, no ha sido por mi ayuda, no han sido por mis fuerzas, ha sido porque el Señor me ha ayudado y me ha dado la victoria. Son 10 años que yo no volví a practicar la homosexualidad, que yo no volví a caer en ese pecado de la homosexualidad, y gracias a Dios de que el Señor me ha guardado y me seguirá guardando de volver a esa vida. La puerta y lo abierta, puedo asegurar de entonces, que Dios me hizo libre, Dios me hizo libre, soy libre en Cristo Jesús. Yo se lo digo aquí, estoy delante de la palabra del Señor. Mi mentalidad no es de volver otra vez a la homosexualidad, no quiero volver a la homosexualidad, no quiero volver a esa vida. Yo, mis planes, mis pensamientos, mis deseos, todos son enfocados con Dios. Quiero servir a Dios, quiero vivir para Dios y quiero morir algún día con Dios. Entonces, lo que marcó de algún modo fue esa experiencia tan terrible. Y luego de ahí, pues, estas puertas abiertas originaron ya una forma de conducta que no era común, que no era normal en un niño, pues, que no pasó, digamos, esas situaciones, ¿no? Entonces, claro, de y esa ese manera espíritu, comienza... sí, y ese espíritu de la homosexualidad, él va creciendo, se va alimentando cada vez que tú le empieces a dar gusto en lo que él te pide, hombres, y empiezas a tener relaciones sexuales, él se empieza a nutrir, se empieza a desarrollar, se empieza a alimentar y empieza a crecer en ti a tal punto que nos lleva ya por lo menos a la edad de 12 años. Yo ya me escapé de mi casa, yo ya quería ser mujer, me quería vestir de mujer, ya quería ser una mujer,
quería hacer todas las cosas, ya empecé a aplicarme hormonas, empecé ese proceso de dejarme crecer el cabello a la edad de 11 a 12 años, empezó ese proceso de ponerme hormonas para que me salieran senos. A la edad de 15 años ya yo parecía ya una niña, una quinceañera de 15 años transformado, parecía una mujer totalmente. ¿Por qué? Porque ese espíritu se va desarrollando a la medida que tú le vas alimentando. Y así yo lo alimentaba de lo que me pedía, porque éramos esclavos del pecado. La palabra del Señor dice que cuando usted es esclavo, obedece a lo que le dice ese amo. Y ese amo en ese tiempo era el diablo en nuestra vida. Ese demonio inmundo, que el Señor lo reprenda, que es el que nos llevaba cada día a ser esclavo y se alimentaba, iba creciendo, 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 a tal punto de llevarlo, vuelvo y le repito, a esa transformación, a esa transición femenina de usted ya verse completamente como una mujer. Yo le doy gracias al Señor que el Señor me guardó del cambio de sexo, me guardó, porque ese era uno de los planes que el enemigo quería llevarme a que culminara, porque ya creo que esa es la etapa final de que ese espíritu inmundo va a llevar a un transexual, a una persona que tomó un proceso de mujer. Ya el culmine de todo es llevarlo al cambio de sexo. Pero gracias a Dios que Dios me guardó de eso, me protegió de llegar a ese punto. Claro. Dime una cosa, Bueno, para empezar, Oscar, sí, adelante, una pastor. pregunta. ¿Cómo se desarrolló tu niñez después de la violación y cuando comenzaste a ya tener otras actitudes? ¿Cuál fue la reacción de tus padres, de tus hermanos, de la familia? Pues nosotros al haber nacido en una familia tradicional, para mis padres era sinónimo de vergüenza. Era sinónimo de vergüenza de que un hijo con esas inclinaciones homosexuales. Me llevaron vuelvo y le repito, del psicólogo, que el niño tiene más hormonas femeninas, siempre lo que dicen todos los psicólogos y esta gente que no conocen el mundo espiritual, pero vuelvo y repito, Pastor Roberto, usted y yo que conocemos el mundo espiritual, sabemos qué es eso. Mis padres no lo tomaron bien, no lo tomaron como algo agradable. Vuelvo y le repito, para ellos fue sinónimo de vergüenza de tener ese problema, esa inclinación homosexual. Ellos querían y tal vez buscaron la manera pues de arreglar la situación, pero no era la manera humana, no era la manera de un psicólogo, no era la manera como ellos lo querían hacer, sino que esto es a la manera de Dios, de un padre y una madre pagando un precio, apartándose del pecado y llevando a sus hijos por los caminos del Señor. Eso no, ellos lo querían hacer a la manera de ellos, pero iban a fracasar y fracasaron porque no lo pudieron, porque esto es a la manera del Señor, esto es con Dios. Y así empezó esa evolución, vuelvo y le repito, en esa atracción de sentirme atraído por los hombres, con esa mentalidad pervertida, porque es que yo quedo asombrado, hermano Pastor Roberto Santome, que mi mentalidad a la edad de 9, 10 años, 11 años ya era una mentalidad terrible, era una mentalidad sagaz, astuta para hacer cosas malas, para el pecado, para acostarme con hombres. Fue algo terrible, 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 y eso me conllevó pues a cada día, vuelvo y le repito, a introducirme cada día más a fondo en esa vida homosexual. Bueno, todo el inicio en esto, pues, para un jovencito, un adolescente de 12, 13 años, que empiece en todo ello, prácticamente, uno es la puerta abierta, ¿no? Que estamos entendiendo, las puertas espirituales abiertas. Y lo segundo es que también aquí va a haber personas que de algún modo van a ser instrumentos para conducirnos a este mal, ¿no? Son muchos factores. Quizás algunos mayores de edad o de mayores que uno que le dicen, mira, esto, aplícate esas hormonas o esto es lo que tienes que hacer, y te guían y te conducen pues por esos caminos, y sobre todo cuando los padres pues no buscan la ayuda correcta, que es la ayuda divina, la ayuda de Dios. Entonces, o algunos padres los rechazan a los hijos, no saben cómo solucionar el problema, los botan y los llevan pues a que ese jovencito se exponga más a terribles situaciones, ¿no? Cuéntenos. Más situaciones terribles. Claro, cuéntenos. Por ese rechazo. Entonces yo invito a cada papá y a cada mamá de que no cometa ese error, de que si su hijo o su hija tiene ese problema de la homosexualidad, del lesbianismo, lo invito a que por favor, a que tome la decisión más correcta, que es buscar a Dios, porque es el único
Usted va a ir donde los psicólogos, usted va a ir a tomar medicamentos, le puede colocar hormonas varoniles, usted va a poder echar esto, se va a poder ir a hacer una peregrinación de rodillas allá a Sarita Colonna, puede ir donde sea, puede ir donde el brujo, donde el hechicero, donde el psicólogo, pero nadie le va a dar con la solución. Esto es cuestión de pagar un precio, papá y mamá que me estás escuchando. Esto es cuestión de buscar a Dios por la vida de tu hijo y de tu hija. No cometas el error que cometieron nuestros padres de que nos aislaron, que nos rechazaron, no era aceptado ese problema porque, vuelvo y le repito, no tenían conocimiento de las cosas de Dios y al verse en ellos también en el pecado, para ellos era sinónimo de vergüenza. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Te botaban, te sacaban. En el caso mío, bueno, aunque mis padres fueron sinónimo de vergüenza, pero mi madre prácticamente no era, prácticamente, o sea, de botarme del todo, no, ella luchaba. Es más, yo fui el que tomé la decisión de irme de mi casa, pero lamentablemente muchos no cuentan con ese, digamos, con ese entendimiento de que papá y mamá puedan entenderlo y que puedan buscar la ayuda de Dios, sino lo que hacen de rabia es botar a sus hijos a la calle y lo que lo hacen es darle una patada, darle un golpe a ese hijo que ese hijo se hunda más en la homosexualidad, más a exponerlo a la droga, más a exponerlo al SIDA, a todas las enfermedades que usted y yo, Pastor Roberto Santomé y los hermanos que hemos salido de la homosexualidad, están a riesgo, porque cuando una persona está en la homosexualidad, tiene el 100% de riesgo de muerte en todas las áreas, de que lo maten por la prostitución en un carro, que un coche lo atropelle, que un tipo pase, le pegue un balazo, lo mate, la exposición hacia contraer el VIH, al caer en las drogas, por la depresión y por la soledad, porque ese es el común denominador de los homosexuales, la soledad. Entonces ellos, al verse rechazados de su familia, al verse rechazados de la casa, verse rechazados de la sociedad, entonces ¿qué es lo que hacen? A sentirse así frustrados con las puertas cerradas y todo eso. ¿Qué es lo que hacen ellos? Sus padres le dan vuelvo y le repito, un empujón al abismo, y lo que hacen es mandar a que ese hijo y esa hija desarrolla ese 100% de probabilidad de muerte y de peligro en la vida de la homosexualidad. Oscar, luego que pudiste prácticamente salir de casa, ¿cuál fue tu entorno? ¿Cuál fue tu entorno en relación a las personas con las cuales tú te rodeabas? Mi entorno fue... sí. ¿Me puedes hablar un poquitico más fuerte que no te escucho bien? Sí, ¿ahí me escuchas? Sí. Sí, te mencionaba, ¿cuál fue tu entorno? Luego que saliste de casa, ¿cuál fue tu entorno? Coméntanos un poco qué experiencias empezaste. No sé si empezaste tú al tema de la prostitución después de salir de casa. Un poco coméntanos acerca de ello. Sí, cuando salí de casa, inmediatamente a la edad de 12 años, siendo un niño, vuelvo y le repito, por eso le digo que yo fui víctima también de la ideología de género, porque en ese tiempo ya habían homosexuales más grandes, ya homosexuales ya transformados completamente en una mujer, y esto ellos empezaron a darme esos consejos, y esos son los consejos que da la ideología de género, para que tú destruyas tu cuerpo, para que tú destruyas tu cuerpo, tu salud, en aplicarse hormonas, colocarte silicón en tu cuerpo, que sabemos que el silicón que se coloca a muchos homosexuales es el combustible de los aviones, para que con el tiempo eso te pueda hacer daño a la circulación de tu cuerpo. Esas hormonas te creen problemas en la sangre, problemas en el hígado, y todo ese tipo de cirugías que verdaderamente son nocivas y dañinas para el cuerpo humano. Así que pues a la edad de esos 12 años me encontré en medio de todos estos homosexuales que me llevaron a vivir con ellos, que supuestamente, entre comillas, me estaban brindando supuestamente, entre comillas, que ellos me estaban, que supuestamente me iban a dar el amor que supuestamente yo no tenía en casa, que ellos me iban a dar ese amor, y me fui a vivir con ellos. ¿Y qué fue lo que empecé? Me encontré en el mundo de la prostitución y de la homosexualidad. Empecé a adquirir esas enseñanzas de ese mundo, a robar, a prostituirme, a consumir licor,
a vivir una vida terrible en la prostitución, arriesgando mi vida a tal punto de que muchas veces estuve a punto de perder mi vida en la prostitución. Una vez en la capital de la República de Colombia, que es Bogotá, Colombia, una vez un hombre me iba a matar, me dejó desnudo, me golpeó, me rompió mi cabeza y me dejó desnudo porque la capital de Bogotá es frío. Y me dejó tirado por allá en una parte terrible donde había drogadicción y yo con la cabeza llena de sangre. O sea, me pasaron muchas cosas terribles en esa. Estuve en la cárcel también a la edad de 15 años junto con otros homosexuales que yo andaba con ellos. Fui cómplice del asesinato de 2 personas, de quitarle la vida a 2 personas. Mire cuántas cosas se ven en ese mundo. No fue que yo maté a las personas, otros homosexuales que estaban conmigo, pero yo fui cómplice en ese momento de ayudarle con el machete, con el ácido, con la botella de ácido para poder matar a esas personas y muchas cosas, estando detenido en comisarías. No sé si en Perú era lo mismo, en Colombia por ser vestido de mujer, te llevaban a la comisaría 72 horas en el frío, te golpeaban con los bolillos. ¿Cómo le dicen ustedes el bolillo de que carga los policías? Ese garrote, un palo. Claro, garrote, mazo, claro. Ese mazo, te golpeaban durísimo, terrible. Fue terrible, terrible vivir en ese mundo, pero a uno le gustaba porque uno lo que, pues como se veía mucho dinero, se veía muchas cosas, muchos placeres, que a uno le gustaba esa carne, pues uno supuestamente se sentía bien en ese contexto. Pero fueron muchas cosas terribles. Ahí a la edad de ya de 15 años, vuelvo y repito, sucedieron estos episodios de homicidio con estos otros amigos míos homosexuales, la prostitución, los robos, el alcohol, consumir alcohol. Después de ahí, a la edad de 16 años, conocí un amigo mío muy famoso aquí en Colombia, homosexual, que fue que por medio de, porque eso es aunque ellos no lo dicen que es así, pero son unas tratas de blancas, que los homosexuales te dicen: bueno, tú como ya estás realizado, estás formado, estás muy bonito, entonces te tengo una propuesta para que te vayas a prostituir a Europa, pero yo te voy a prestar un ejemplo, te hago un ejemplo, ¿no? Te voy a prestar $3,000, pero tú me tienes que dar el triple, me tienes que dar $9,000 o $10,000. Entonces, como ya uno se daba cuenta de que muchos homosexuales se iban a Europa, Italia, Francia, a prostituirse, llegaban con mucho dinero, entonces ese también era uno de los deseos de uno, de querer tener su carro, su casa, tener todas esas cosas. Entonces la oportunidad era irse a Europa. Y así fue que a la edad de 16 años, por medio de documentos, mi madre me dio el permiso. Mi padre ya había muerto, tenía el acta de función, y por medio de ese permiso de mi madre, de ese derecho legal de mi madre, me fui a la edad de 16 años por medio de esas tratas de blancas, de esos amigos míos que te prestaban ese dinero. Eso se llama trata de blancas, y de prestarme en ese dinero para prostituirme e irme a prostituirme, y llegué a prostituirme a una ciudad que supuestamente dicen que es la más santa del mundo, que se llama Roma, es una mentira. Nosotros sabemos que Roma no es la ciudad santa, amén, y que Roma es una ciudad que en la noche, cuando cae la noche en Roma, tiene una doble cara de la moneda, en el cual cientos de homosexuales, cientos de mujeres de prostitutas, cientos de lesbianas y de todo tipo de personas que practican la prostitución salen por las calles de Roma a vender sus cuerpos. Ahí yo ya estaba en Roma a la edad de 16 años, vendiendo mi cuerpo, prostituyéndome, robando. Allá en ese país de Italia, estuve también detenido en una cárcel de Zurich, Suiza. Muchas veces me arrestaron por los robos en Italia. La policía italiana me deportaron también de Italia para mi país, Colombia, pero sin embargo, pues ya como tenía dinero, volví otra vez, y con todo tipo de documentación volví otra vez a la prostitución, a las calles de Italia y de Francia y de España y de Alemania. Todo este es un mundo pues perverso y terrible, ¿no? Y sí, vemos aquí una foto del antes, ¿no? Efectivamente, ¿no? Efectivamente, visualmente se había logrado algo que era prácticamente el arma que Satanás usaba para conducirte y llevarte y hundirte más y más y más, ¿no? Y sí, en ese tiempo, pues, pasando peligros, pasando cárceles, pasando situaciones, todo.
¿Cuál era tu pensamiento acerca de Dios? En ese tiempo, más que nada, sería todo el momento, toda la vanidad, todo el dinero, la fama, la belleza. No pensabas al futuro, no pensabas en otra circunstancia. Sí, vivía la vida como la mayoría de los homosexuales la viven, que viven el momento. Vivía el momento, bueno, respecto a Dios, tenía ese pensamiento, pues como tenemos nuestros países, gracias a Dios, nuestros países latinoamericanos, tenemos la creencia de Dios y nuestros padres o nos enseñan como con esa cosa de Dios. Entonces había esa creencia de que existía Dios. Muchas veces me predicaron el evangelio del Señor, le ponía atención, pero pues no era lo mío. Lo mío era en el pecado, en la prostitución, en Italia, ganando esos eventos, reinados homosexuales, como tú los acabas de decir. El diablo, dice la palabra, el Señor dice que disfraza como ángel de luz y lo lleva a uno a tomar ese aspecto, esa belleza, que con esa era la belleza como el diablo me usaba como un títere, porque éramos títeres de Satanás. Nos utilizaba en esas calles de Europa con el frío. Yo creo que el pastor Roberto también estuvo en Europa, ¿no? Pastor Roberto, usted estuvo en Europa, ¿no? No. No se le escucha el audio. No llegué a ir a Europa, pero sí estuve en la prostitución en Perú y sé cómo es todo eso. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, llegó a esa transformación, a esa belleza que era muy impactante, esa belleza que pues adquirí. Es Satanás que le da esa belleza, vuelvo y le repito, para ser una marioneta, para ser un títere, para llevarte en la prostitución, para poder robar, para poder engañar a muchos, para llevarte en esa vida de pecado, como a mí me tocó, hablo de lo que a mí me tocó. Entonces muchos homosexuales hoy en día me los encuentro y me dicen, pero lo que pasa es que usted vivió una vida fuerte, usted cambió porque usted se necesitaba cambiar, porque usted se prostituía, robaba, consumía alcohol, bueno, hacía X, Y pecado, pero yo no, yo estudio, yo soy una persona preparada. Es, como decimos en nuestra tierra, en nuestro país, es el mismo burro, pero con diferente silla. Los homosexuales, cuando uno les testifica, agarran y dicen, ellos son Sorana de Los Ángeles y uno es el diablo. Exacto. Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que yo tengo mi diploma, yo he estudiado para ser ingeniero, para ser diseñador, yo no me prostituya. Y mentira, porque usted sabe que eso es un círculo vicioso de la vida homosexual, de que ellos, en el caso de nosotros nos fuimos a la calle a prostituirnos, pero en el caso de ellos es que ellos ahora, como tienen una carrera, tienen una profesión, ellos pagan a los hombres para el pecado. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Los mismos se infectan de SIDA, los mismos, muchos de ellos también, aunque sean ricos, han amanecido muertos en sus casas porque se han llevado un tipo de turno allá a sus casas pensando que ese chico va a ser su novio, eso, y por robarles allá en su departamento los han degollado. Yo creo que en Perú también ha pasado lo mismo, Pastor Roberto, ¿no? Sí, por supuesto que ha pasado, por supuesto. ¿Cuántas personas, amigos, llegaban de Europa y decían pues que ellos no se prostituían, que allá modelaban, eran modelos? Y uno sabía muy bien qué era lo que hacían. Modelos en las calles de Milán, en las calles de Milano y de Roma, de las calles de la prostitución. Entonces, muchos de ellos perdieron la vida, amigos míos, perdieron la vida por llevarse en un tipo, una persona a su casa, por robarle, los degollaron, los mataron. Y otros me decían, porque muchos que son lo que le dicen gay serio, como le dicen en Perú, gay serio, ¿no? Que nunca se ha vestido de mujer, dice, lo que pasa es que tú y yo tenemos una diferente, porque tú fuiste travesti, tú te prostituías y tú hacías, pero yo no, yo soy un hombre ante la sociedad, yo trabajo, pero es la misma historia, es la misma historia. La diferencia es que el uno tiene que pagar y el otro le pagan, pero siempre el mismo riesgo de matar es el mismo, de contagiarse de SIDA es el mismo, de estar en la soledad y vacío, porque nosotros que hemos vivido la homosexualidad sabemos que no hay homosexual y lesbiana que sea feliz, porque es una vida vacía, es una vida de soledad.
es una vida de sufrimiento. Mire cuántos homosexuales famosos no son felices, por lo menos como ese cantante famoso, creo que se llama Elton John, creo que se llama él, Elton John. Sí. Son personas que tienen dinero, que son famosas, no son felices en la homosexualidad. Mire la vida de Domenico Gabbana y Dolce Gabbana, los que son los dueños de Dolce Gabbana, que son grandes diseñadores mundiales, no son felices, se ven frustrados, se ven viviendo una vida de apariencia. Ricky Martin puede decir que tiene hijos, que tiene su pareja, pero usted sabe que nosotros que hemos vivido en la homosexualidad, sabemos que ahí no hay felicidad, que es una vida de apariencia. Por lo menos en el caso mío, yo supuestamente con aquella belleza que había adquirido, que parecía una mujer que era muy linda, me sentía muy frustrante porque un hombre que tenía que estar conmigo, yo tenía que pagar el amor. Ese hombre tenía que invitarle a una comida, ese hombre tenía que comprarle un par de zapatos, ese hombre lo tenía que mantener. Entonces, ¿qué tipo de amor es? Una vez yo me puse a analizar y yo dije, ¿qué ser tan miserable soy yo de que verdaderamente para que una persona esté a mi lado haciéndome compañía, yo tengo que pagar mi compañía? Dice la palabra de Dios que nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Amén. Él fue el que nos encontró totalmente. Porque si Él nos encontró y nos encuentra en situaciones terribles. ¿Cómo fue esa búsqueda de Dios? ¿Cómo fue ese amor misericordioso de Dios? ¿De qué manera te fue llamando a Él? ¿Y cómo llega ese momento cumbre en el que te rindes a Cristo? ¿Cómo fue ese momento? Ese momento fue el momento más maravilloso de mi vida, porque vuelvo y le repito, ya estaba cansado de la vida de la prostitución. En los últimos tiempos de mi vida en la homosexualidad caí en una depresión tan terrible que yo me emborrachaba mucho, tomaba mucho alcohol, porque yo pensaba que ahí iba a pagar mis penas, mi dolor, mi soledad de mi corazón, porque eso es lo que lo lleva al homosexual, eso es lo que lo lleva a ese espíritu inmundo. Ese espíritu inmundo te lleva supuestamente al desarrollo en esa vida, pero con el propósito, ese propósito de destruirte, de matarte. Te hace tras esta transformación, pero cuando llegan los años de que tú ya no sirves para nada, de que estás contagiado de SIDA, de que ya eres viejo, que ya dejaste de ser supuestamente, entre comillas, la muñeca de turno de él, ya no le sirves para nada, ya no sirve, entonces te bota a un lado con una enfermedad, con un SIDA, con una depresión, sufriendo vacío, y así fue lo que pasó en mi vida en los últimos años de mi vida. Una depresión muy grande, sufría, lloraba, me llegaba de la prostitución borracho con hombres, a veces solo, colocaba esa música que le dicen música de planchar, esa música depresiva, me ponía a escuchar toda esa música, recordando mi niñez, recordando lo que me pasó, recordando la muerte de mi padre, recordando la muerte de mi hermano, recordando lo que pasó en mi vida, mi abuso, recordando todos esos malos momentos, esa falta de afecto y amor que faltó en mi casa, que no tuve un hogar estable, que no tuve una familia como debería ser, y haciéndome muchas preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿El por qué? Y yo creo que a muchos de los que hemos salido de esa vida nos cuestionábamos en ese momento el por qué a mí, por qué me sucedió a mí, por qué me pasó esto a mí. Y tomaba, y vuelvo y le repito, borracho, lleno, con mucho dinero, porque tenía mucho dinero, mucha fama, y así muchos homosexuales que tienen mucho dinero, mucha fama, mucha ropa, muchas cosas materiales, pero yo era la persona más infeliz. Llegar a una habitación solo, vacío, sin amor, con dinero, pero sin amor, sin felicidad, sin paz, sobre todo en mi corazón. Llegaba ahí a tomar, y fue ahí donde yo empezaba a hablar con Dios borracho. Le hablaba a Dios, le decía que mirara esta vida, que mire cómo me encontraba, que me ayudara a salir de esa vida, que mire cómo estaba vacío, mire esa depresión tan grande. Y fue un día que en un día de prostituyéndome, tuve un problema con un, entre comillas, cliente, que yo le quería con los tacones partir los cristales. ¿Cómo se dicen los cristales, hermano Roberto? Los cristales del carro. Los parabrisas. Las lunas le decimos, los parabrisas. Claro. Las lunas, le quería partir las lunas con los tacones, ya tenía un problema grande, y fue ese día que me quedé mirando al cielo y le dije, si usted Dios, y si usted me cambia, me saca de este lugar, de esta vida, yo te prometo que cambiaré y que seré para ti. Y así fue, amados hermanos, de que el Señor empezó a tratar conmigo, porque era duro
Era duro, como dice la palabra, como el Señor me habló a través de esa palabra que dice, no seas como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que tienen que ser azotados para que entienda. Y así es cuando uno está en la homosexualidad, uno es como un mulo cerrado de cabeza, no quiere entender que uno va de cabeza para el infierno y no quiere entender que esa vida vacía que lo está llevando a que termine mal, porque ¿cuáles son las finales de los muchos homosexuales? Terminan en un hospital muriéndose de SIDA, terminan viejos viviendo en una habitación solos, terminan siendo viejos siendo la, ¿cómo se dice? La criada, la muchacha del servicio, la empleada del servicio de los homosexuales jóvenes, haciéndole la comida, haciéndole la comida. Bueno, todas esas cosas son finales terribles, o mueren, se suicidan, o terminan muertos por drogadicción o por alcoholismo. Como a mí me tocaba ver en Europa muchos amigos míos que se inyectaban heroína en los brazos, borrachos, quedaban en la calle en la prostitución, por ahí dormidos, por ahí tirados, una vida terrible. Y fue ahí cuando el Señor me empezó a dar esas experiencias, hermanos. Yo vi el infierno, amados hermanos. Yo vi ese lugar de tormento. Dios me mostró ese lugar de tormento para donde se estaba yendo mi alma si yo no abandonaba la vida homosexual. Yo pude ver ese lugar de tormento, me acuerdo tanto, fue una de las experiencias que yo tuve con Dios, de que Dios me mostró ese lugar y yo podía ver la gente que se estaba como quemando en el infierno allá en ese lugar, y yo tomé conciencia en ese sueño y sabía que yo estaba en ese lugar del infierno y vi una mano que me sacó de ese lugar y me sacó y me despertaba, eran experiencias que yo tenía con Dios en sueños. Me acuerdo que yo iba por las calles de Europa, caminaba, cuando habían voces, había una voz que me hablaba porque nadie conocía, solamente pocos amigos míos homosexuales conocían mi nombre de hombre, pero yo iba por las calles y sentía una voz que me decía, ¡Oscar! Y yo volteaba a mirar hacia atrás. Y yo no veía a nadie, pero hoy en día que sé que conozco las cosas de Dios, me doy cuenta que era la voz de Dios que me llamaba, que era la voz de Dios que quería salvarme, que era Dios en su infinito amor, porque Él me dio ese versículo que dice, con amor eterno te he prolongado mi misericordia. Y eso fue lo que el Señor se manifestó, su amor y su misericordia para con mi vida, hablándome a través de sueños. Una vez yo empecé a sentir una voz audible que me hablaba a mi corazón y me hacía ver los espejos de mis amigos homosexuales, cómo terminaban muertos de SIDA, borrachos, drogados, alcoholizados, y esa voz a la mujer es prostituta, porque tú sabes que los homosexuales van mucho de acuerdo con la mujer prostituta, andan juntos en la vida de la prostitución, y yo veía mujeres ya viejas, ancianas en la prostitución, y me acuerdo que una voz en mi corazón me decía, ¿tú quieres terminar así como ellos? ¿Tú quieres tener el mismo final como ellos? Yo tengo lo que tú necesitas. Yo tengo el verdadero amor que tú necesitas. Y era la voz de Dios que me hablaba, sino que yo no lo entendía, hermanos. Y empecé una guerra espiritual con los sueños. El Señor me mostraba. Dios usó a mi hermano, el menor, mi hermanito, el menor, que en ese tiempo tenía como 9 años, y él me regaló una Biblia. Nadie nunca me había regalado una Biblia, jamás. Me habían regalado una Biblia, yo me estaba devolviendo para Europa y él me regaló una Biblia. Yo empecé a leer la palabra del Señor y fue ahí donde el Señor se empezó a manifestar a mi vida, fue donde el Señor me empezó a dar esos sueños, fue donde el Señor me empezó a que yo analizara mi vida y que tuviera sabiduría y que me diera cuenta que yo estaba andando para un precipicio y que mi vida estaba terminando y que iba a terminar mal si yo continuaba y seguía en esa vida de homosexualidad. Y fue ahí cuando el Señor se manifestó, y fue en ese día que, vuelvo y le repito, fue el colapso de todo, porque Dios me hablaba y me dio ese versículo, que no seas como el mulo, como el caballo, porque uno era duro, cerrado, que no quería entender, hasta que Dios me permitió ver la experiencia del infierno, de poder ver para dónde estaba yendo mi alma. Así que yo te digo, amigo homosexual, amiga lesbiana que me estás escuchando, si tú mueres en la práctica de la homosexualidad y del lesbianismo, tú te vas a condenar. Yo te tengo que decir la verdad, porque Dios para eso me libertó, para decirte la verdad. Pero yo no estoy aquí para condenarte, yo estoy aquí para hablarte de ese Jesucristo que me libertó, ese maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores, que me dio esa oportunidad y que también está ahí para darte una oportunidad, para darte una salida, porque yo sé que
tú te estás viendo reflejado con nuestro testimonio. Tú estás viviendo, hombre que estás en la homosexualidad y en mujer en el lesbianismo, te ves reflejado porque tú estás viviendo lo que nosotros ya vivimos, esa experiencia. Pero fue ahí cuando el Señor transformó nuestra vida, y fue ahí donde el Señor nos llamó, porque pegamos un grito, como dice la palabra del Señor, dice que todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Y eso fue lo que hicimos, invocar en un momento de dolor, en un momento de tristeza, en un momento de sufrimiento, en un momento que nuestra vida ya estaba a punto de ser destruida. Levantamos, ahí sí nos acordamos de Dios, de ese Dios que tal vez dice que nos hablaban, pero que nosotros no teníamos interés por él. Y fue ahí cuando le hablamos a Dios, y fue cuando Dios se manifestó, fue cuando Dios vino primeramente a buscarnos, porque ya era Dios que estaba tratando con nosotros desde hace mucho tiempo, y fue donde vino su misericordia y ese amor. Y he aquí el resultado de lo que somos. Somos hombres transformados, hombres y mujeres, hombres salidos de la homosexualidad y mujeres salidos del lesbianismo, transformados. Somos felices, no necesitamos de drogarnos, no necesitamos de ir a una discoteca a tomarnos una cerveza, no necesitamos de ir al pecado a acostarnos con otro hombre, no necesitamos de hacer cosas indebidas, no necesitamos de robar, no necesitamos de andar en todas esas cosas que andábamos en el pecado. No, porque ahora Cristo vive en nosotros, y eso es lo que el Señor, amigo homosexual, amiga lesbiana, Dios quiere entrar a tu corazón, quiere llenar los vacíos de tu corazón, quiere llenar la soledad de tu vida, te quiere dar, pero sobre todo la salvación de tu alma, porque la palabra del Señor dice que mientras hay vida hay esperanza, y esta es la oportunidad ahora que estás vivo de que recibas a Jesucristo como tu Señor y único Salvador de tu vida, para salvación de tu alma, antes de que sea demasiado tarde. Como te lo estaba diciendo, si yo no te digo la verdad, algún día Dios me va a reclamar de esa verdad y me va a decir, pero ¿por qué no le dijiste la verdad a ellos? Que hay un cielo un cielo que ganar y un infierno que perder, para que tú abandones esa vida y para que conozcas la verdadera felicidad, que es a través de Jesucristo. Soy el hombre más feliz de esta vida porque tengo a Cristo en mi corazón. Se fueron los vacíos, se fueron la soledad, la tristeza, vivimos felices. El hermano Roberto, ustedes que son mis hermanos en Cristo, hemos podido compartir experiencias en el Señor, victorias grandes en el Señor. Hemos comido juntos, hemos predicado la palabra, hemos servido al Señor, hemos vivido experiencias lindas, hermosas con el Señor, que nunca, créame, nunca. Yo llegué a tener mucho dinero, mucha fama en la homosexualidad, llegué a tener muchas cosas materiales, pero eso jamás. Llegué a viajar por todo el mundo, llegué a tener las mejores comidas, la mejor ropa, los mejores dinero, todo, pero eso nunca se podrá comparar con lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, con esa felicidad de tener a Cristo, con ese amor y con esas experiencias tan hermosas. Cuando hemos estado en procesos y pensamos en muchas situaciones que estamos pasando momentos duros, pero llega nuestro Padre para auxiliarnos y decirle, hijo, yo estoy aquí, lo que pasa es que yo te estoy probando, lo que pasa es que yo estoy permitiendo esto para que tú veas mi gloria, para que tú veas mi mano poderosa, que yo te amo, con amor eterno te he prolongado mi misericordia, y estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para decirte que te amo y que yo estoy contigo. Ese es el amor del Señor, y nosotros lo hemos sentido, y los que hemos tenido una experiencia sobrenatural con el Señor, sabemos que eso no lo puede comparar la más cantidad o la suma más grande de dinero, las cosas materiales de esta vida no se pueden comparar con eso, con ese amor, con esa felicidad, con ese gozo, con esa es una cosa que lo tienes que vivir para que tú me entiendas. Tienes que venir a Cristo para que tú entiendas lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. No te dejes llevar por el diablo que dice que los cristianos los estamos juzgando, que nosotros somos homofóbicos, que nosotros estamos aquí para... No, eso es una gran mentira que se la ha inventado Satanás. Nosotros estamos aquí, somos sobrevivientes de la ideología de género con el fin de ¿qué? De ayudarte. Déjate ayudar, amigo homosexual, amiga lesbiana. ¿Por qué?
porque nosotros ya lo hemos vivido, ya hemos vivido la soledad, los sufrimientos, el menosprecio, la humillación, la tristeza, el abandono. Hemos vivido todas esas cicatrices que deja esa vida, porque ese corazón de un homosexual, de una mujer lesbiana, es un corazón lleno de cicatrices, lleno de dolor, de tristeza, de soledad, que el único que puede sanar esas heridas es Cristo. Y para eso nosotros, los sobrevivientes de la ideología de género, estamos aquí para ayudarte, para abrirte esos brazos de amor y misericordia de parte de Cristo, para decirte: ven a este lugar donde nos encontramos nosotros y vas a ver lo feliz que vas a ser. Es Gloria a triste Dios. ver cómo la ideología de género engaña de manera abierta, engaña a la gente diciéndole que se puede vivir en comunidad, cuando nosotros sabemos que eso es mentira. Nosotros sabemos que en la comunidad LGTB no hay armonía, no hay felicidad. ¿Qué hacen los homosexuales jóvenes con los homosexuales mayores? Lo tratan de vieja sí, vieja asá. Allí en Europa, ¿cuántos amigos han acabado hasta vendiendo papel higiénico? Exacto. Porque realmente no hay eso que ellos tratan, esa imagen que ellos quieren dar de que son una comunidad de armonía y que hay que vivir, que no hay que ser discriminados. Los primeros discriminadores del homosexual es el homosexual. Porque Amén. entre ellos hay marginación, entre ellos hay menosprecio, entre ellos los que están mejor menosprecian a los que están peor, los bonitos menosprecian a los feos, y así tantas cosas. Que tiene plata al que no tiene plata. La comunidad homosexual es la más marginadora que hay. Yo no sé por qué engañan a la gente. Tu amigo homosexual, tu amiga lesbiana, sabes que lo que estamos diciendo es una realidad. ¿Por qué te quieres engañar? ¿Y por qué quieres engañar a nuevas generaciones? Incentivando a través de la ideología de género a nuevas generaciones a que caigan en la mentira, cuando tú sabes el dolor que causa esa vida de homosexualidad, una vida de soledad, una vida de tristeza, que acaban suicidándose, que acaban drogándose, porque un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas, y uno no termina nunca de seguir cayendo y cayendo y cayendo hasta que acaba solo y encuentra que ya no sirve para nada, y ahí es donde el diablo entra a trabajar y dice: mátate, no sirves para nada ya. Esa es la realidad, eso es lo que no te dicen. Eso es lo que no dicen los gobiernos del mundo, los que quieren hormonizar a la niñez, los que quieren cambiar de sexo, quieren pagar, que el gobierno pague ese tipo de operaciones. ¿Para qué? Para crear generaciones desdichadas. Perversas. La operación de cambio de sexo solamente trae esto. Hoy estuve en el médico tratándome, porque he tenido días de dolores terribles. De eso no hablan. No hablan de las consecuencias, no hablan de la descalcificación de hueso, no hablan de lo que trae el aceite de avión en el cuerpo, no hablan de lo que trae una rinoplastía, no hablan de la hormonización y el bombardeo al hígado que se hace en el cuerpo. De eso no hablan. Solamente hablan de la fantasía, de que la vida homosexual es linda, que todo es risa, que todo es gozo, pero la realidad, anda, búscala en un hospital, anda, búscala en los homosexuales ancianos y vas a ver cuál es la verdad. Aunque tú digas: pero eso no me va a pasar a mí, es un estigma que a todos les pasa, porque la vejez llega, la tercera edad llega. Amén. Y Pastor Roberto, o sea, la comunidad LGTBI es la comunidad menos unida, aunque ellos digan aparenta ser unidos, es una gran mentira. Lo digo porque yo pertenecía a esa comunidad y yo veía la discriminación que se hace, como decía el Pastor Roberto, en ese mismo círculo, en ese círculo de comunidad LGTBI, cómo se discriminan entre ellos. Los más bonitos desprecian a los más feos.
Todo es una apariencia, es una competencia, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en Europa y yo me compraba un bolso que me costaba $200, al otro día llegaba el otro con uno que le costaba $500, porque es una vida de competencia, una vida de hipocresía, una vida de falsedad. Te abrazaban, tú eres mi mejor amigo, pero cuando tú volteabas te enterraban el puñal en la espalda. Entonces, ¿dónde está verdaderamente que dice que está la unidad, que somos una familia feliz, que somos unidos, cuando es una gran mentira? Es una hipocresía, una falsedad, porque es una vida de falsedad y de hipocresía en el cual muchos de ellos se tienen envidia, se tienen rabia, se hablan con hipocresía, hablan de ti por las espaldas, te entierran el cuchillo, te traicionan. Entonces, ¿dónde está esa unidad? ¿Dónde está eso que ellos proclaman? ¿Dónde está ese afecto, ese amor? Es una mentira que están siendo títeres de Satanás, induciendo, como decía el pastor Roberto, a muchas personas a que vayan al abismo, y no le hablan de las consecuencias, como hablaba el pastor Roberto Santome, que por el proceso de cambio de sexo, él ahorita está pasando un proceso duro. En el caso mío de las hormonas, ¿qué pasa? Yo sufro ahora de la presión arterial, porque daña el hígado, te destruye la sangre. Me toca tomar pastillas para la presión arterial. Te deja con problemas psicológicos, de ansiedad, con problemas, crisis de pánico, crisis asistenciales. Eso no te dicen ellos. Ellos no te hablan de la verdad, solamente le hablan la mentira, porque piensan que la vida homosexual, que la vida de ellos es como la canción de Celia Cruz, que la vida es un carnaval y ya no. Hay que hablar de la verdad, hay que hablar de las consecuencias. Hay que hablar de lo que en esa vida pasa, de lo que en esa vida sucede, y por eso nosotros estamos aquí, para abrirte los ojos, porque ya hemos vivido esa experiencia, porque ya hemos pasado por ese lugar y queremos advertirte de parte de Dios para que el Señor te ayude, porque eso es lo que el Señor te quiere sacar de ese abismo, porque eso no se llama comunidad LGBTI, se llama abismo LGBTI, que te van a llevar a un abismo, a que termines en un hospital, a que termines drogado, a que termines viejo, a que termines solo, a que termines enfermo por las consecuencias, vuelvo y repito, de todo ese tipo de cirugías, cambio de sexo, esas rinoplastias, esas mamoplastias, esos cambios de senos, ese aceite que te meten en el cuerpo, silicona, que es combustible de adión, que te va a dañar tu salud, porque yo he visto muchos homosexuales, amigos míos, los he visto morir, he visto cómo se les ha pudrido el cuerpo, he visto cómo han muerto de SIDA, he visto cómo terminan drogados, suicidados. ¿Por causa de qué? Por causa de esa vida homosexual, que es un estilo de vida equivocado, porque el Señor dice en su palabra que varón y hembra los creó, y Dios tiene razón. Dios hizo las cosas verdaderas y Dios hizo las cosas normales, pero yo sé que el que hizo daño en tu vida y que te dañó con ese problema fue el enemigo de nuestras almas, que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, pero venga que a Cristo, ven a Cristo, que Cristo te quiere arreglar, te quiere salvar, te quiere cambiar y te quiere dar una oportunidad de vida, y sobre todo regalarte la salvación. Amigo de la comunidad LGTBI, amigo homosexual y lesbiana, ven a Cristo y vas a ver la verdadera felicidad. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo. Amén. Jesucristo vino a hacer las obras, a deshacer esas obras que Satanás había hecho. Lo que quiso Satanás robar, matar, destruir, Jesús hace nuevas todas las cosas. Lo devuelve. Y ha sido una nueva criatura, ¿no? ¿Qué procesos? Hubo también un proceso de sanidad, ¿no? Dios Amén. sanó su corazón, quizás del rechazo, quizás del resentimiento, de la amargura, de la depresión, de la soledad, de la desconfianza por tanta gente que nos traicionó, que nos engañó, que nos mintió, que se aprovechó de nosotros, ¿no? Y realmente Claro. ahora uno puede decir que Dios hace nuevas todas las cosas, ¿no? Y uno puede Amén. entender que Dios puede sanar y restaurar a toda persona. No hay pecado grande, no hay circunstancia terrible que no pueda ser cambiada y transformada por el poder de Dios, ¿no? Amén. Por el poder maravilloso del Señor. Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Coméntanos, ¿cómo fue ese proceso? Dios fue sanándote. Amén. ¿De qué te liberó? Primeramente me libertó de ese estilo de vida homosexual. Me acuerdo que el día que yo llegué a la iglesia, es como te voy a hacer un ejemplo de cómo es. Es como si hubieran cogido con un machete, no sé cómo lo dicen en Perú, también machete, una cosa.
Sí, y machete. tú coges y partes, haga de cuenta que tú partes por la mitad una sandía. Así yo sentí, y inmediatamente empezó a salir todo eso, toda esa influencia, todos esos demonios, todos esos espíritus empezaron a salir de mi vida. Fue a tal punto, hermano, que yo me sentí como si me hubieran quitado un peso de encima, como si me hubieran quitado un edificio, un peso grande. Yo me sentí ligero como una pluma, liviano. El Señor me libertó y ahí empezó el proceso de restauración. El Señor empezó a sanar las heridas de mi corazón. Me acuerdo tanto ese día que mi madre, yo le pedí perdón a mi madre, porque pues uno en esa vida la hizo sufrir a ella. Me acuerdo tanto que yo lloraba a los pies de mi madre como un niño en sus piernas, y yo le decía a mi mamá que me perdonara, y ella por primera vez me sobaba como un niño así en la cabeza y me decía que me perdonaba, y ella también me pidió perdón, mi madre me pidió perdón. Estos son unos momentos que Dios restaura cosas hermosas. Por primera vez en mi vida, hermanos, yo pude tener una reunión familiar con mis hermanos, porque mi madre, después de que mi padre murió, ya tuvo 3 hijos. Un hermano mío murió, mi madre se volvió a casar de nuevo con otro señor y tuvo 3 hijos más, y somos 5 hermanos ahorita que estamos vivos, gracias a Dios. Y por primera vez, lo que nunca en tantos años, yo pude tener una comida en familia, en felicidad en Cristo, con mis hermanos, lleno de amor, lleno de alegría, lleno de paz y de la felicidad del Señor en mi familia. Esas son las cosas que Dios restaura, esas son las cosas que Dios limpia nuestro corazón de la amargura, del rechazo, del dolor, del menosprecio, todas esas cosas, y nos ha llenado de su amor. Es que cuando su amor llega y lo llena todo, y todo se tiene que ir, todo tiene que desaparecer de nuestra vida, y ha hecho una grande obra linda en mi vida, esa restauración en mi corazón, esa felicidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice su palabra, esa paz que Él nos da, esas heridas de mi corazón. Veo la vida, ahora sí tengo 1000 maneras, proyectos de ver la vida con felicidad, con alegría. Antes era con depresión, con soledad, con tristeza, no me sentía bien, pero ahorita con el Señor ha hecho un trabajo maravilloso, que ese trabajo verdaderamente ni el mejor psicólogo de los Estados Unidos puede hacer ese trabajo de restauración o de ayuda, o mejor dicho, del corazón. Nadie, solamente nuestro Padre amado Jesucristo. Somos felices, por lo menos para este tiempo, hermanos. Yo tenía que prostituirme para poder viajar a muchos países, para conocer muchos países, porque a mí me ha gustado conocer culturas, viajar. Hermano, hoy en día mi Padre amado es el que me ha pagado todos los boletos de avión. Mi Padre amado es el que me ha dado los mejores hoteles. Mi Padre amado es el que me ha llevado a grandes casas de grandes hermanos en Cristo, porque estos testimonios de lo que Dios ha hecho con nuestra vida, hermano, son transformaciones, son milagros muy grandes, son cambios verdaderamente grandes que solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer. El Señor Jesucristo es experto en dejar con la boca abierta a muchos en wow, de lo que Dios hace, esas transformaciones y los testimonios que nosotros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. Muchos hermanos en Cristo aprecian y aman la obra del Señor, y Dios me ha llevado, vuelvo y le repito, como misionero, como predicador de su palabra, a llevarla por Estados Unidos. Hemos estado en México, en Honduras, en Nicaragua, hemos estado en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, por Colombia, en Panamá. Hemos ido a muchos lugares. El Señor nos ha llevado a llevarle la palabra en México. Por primera vez en mi vida, hermano, como misionero, llevar la palabra del Señor. Nunca había tenido la oportunidad de poderle predicar a una comunidad indígena de los indios maya en México. En México, los indios maya, de predicarles a ellos, de ser un instrumento en las manos de Dios, de ser un portador de verdad, de buenas nuevas, de bendición, de muchas campañas donde el Señor nos ha llevado, donde muchos hermanos nos han tratado con un amor, donde muchos hermanos se han comportado con nosotros, pastores, hermanos, nos han abierto las puertas de su casa, de su corazón. Hemos tenido mucha ayuda, hemos sido de grande bendición para la gloria y honra de nuestro Señor, porque Él es el que merece la gloria y la honra sea para Él, porque nosotros no somos nada, sino solamente siervos inútiles, y el Señor nos ha llevado, me ha permitido en este viaje. Hace poquito llegué de un viaje misionero en el cual estuve trabajando, cuidando ancianos. Por primera vez pude, que es darle amor a un anciano, una persona adulta, y predicar la palabra, poder hacerle
compañía, porque no solamente el misionero solamente o el evangelista es ir a pararse en un altar, porque muchos tienen ese concepto equivocado que el evangelista solamente se para en un altar y que lo lleven en buen avión, en un buen hotel. No, va más allá de ese trabajo, en el cual hacer el trabajo en el cual usted pueda compartir parte de su vida cotidiana con esas personas vulnerables, con esos ancianitos, como me tocó en Italia, cuidarlos a ellos que eran solitos, darles amor, darles compañía, poder que ellos no pueden ir a hacer ¿cómo se llama? No pueden ir al supermercado a ir a hacer ¿cómo se dice? Un mercado, ¿no? Entonces servir uno como instrumento, ir a llevar ese mercado, ir a hacer esa diligencia, ir a ayudarle a pagar ese recibo de cualquier cosa, poderle dar una mano, poderle dar amor, preparar un alimento, cuidar a esos ancianos, una labor muy hermosa que me llevó el Señor, predicando también en las calles, porque yo amo predicar en las calles, llevándome a predicar en muchas iglesias, en muchos lugares por Europa. El Señor nos llevó a predicar en España, estuvimos en África, en las Islas Canarias que pertenecen a España, predicando, conociendo muchos hermanos que nos atendieron maravillosamente. Por España estuvimos predicando, por Barcelona, por Madrid, estuvimos en Italia, de norte a sur de Italia, predicando en la isla de la Sicilia, en la ciudad de Nápoles, donde hay mafia, donde hay muchos problemas, en Roma, en la capital, en el Coliseo. Dios me dio el privilegio de poder testificar y predicar, donde lanzaban a muchos de nuestros hermanos cristianos allá a los leones para ser devorados, ahí poder predicar de que Cristo es real, de que Cristo cambia, de que Cristo liberta por toda Italia, estar en Alemania, en Suiza, poder ir a muchas naciones a llevar este testimonio y poder compartir con muchos hermanos, y que el Señor haya tocado muchas vidas, hermanos. Eso para mí es de una grande satisfacción de poder, me siento muy honorado de parte de Dios, de poder ser un instrumento y servirle para el Señor y vivir una vida feliz para el Señor. Y vuelvo y le repito, no cambiaría jamás, escúcheme muy bien usted que me está escuchando, jamás cambiaría estos 10 años de mi vida que he vivido con el Señor, porque han sido los años más maravillosos que he vivido sirviéndole al Señor, testificando, ayudando a muchas personas, dando palabra de ánimo de parte de Dios, porque Dios es el que usa nuestra boca, Dios es el que nos usa como instrumentos para llevar esa palabra y para poder ayudar en la obra misionera, como les estaba diciendo, no solamente pararme en un púlpito y de testificar y de predicar una palabra, que eso es bueno, pero también poderme introducir en la vida cotidiana de muchos hermanos que son inválidos, que tienen discapacidades, que están ancianos, que no se pueden valer por sí mismos, y poderlos ayudar y poderles asistir y poderles darle compañía y poderles darles amor, hermanos. Esa es la bendición más grande, y lo que Dios me ha permitido y lo que me va a seguir permitiendo para la gloria de su nombre, me siento muy feliz y me siento muy honorado. Yo le dije al Señor, Señor, mi salud está en tus manos, mi salud la dedico para la obra tuya, viajando por aquí, por allá, a veces con momentos difíciles, viajando en buses que le duele a uno la espalda, trayectos hasta de 20 horas, por aquí, por allá, llevando el mensaje, pero hermanos, a mí no me dolía, porque para mí lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es algo maravilloso, que así yo vaya hasta el último rincón de esta tierra, llevando su palabra y ayudando a otros, no se compara con lo que Él hizo por nosotros, que nos amó desde la eternidad y nos sacó y nos limpió del pecado, nos hizo libres, nos llenó de su amor, y tan hermoso que es Él, que se fue a preparar morada para nosotros en el cielo. Porque esto no termina aquí en la tierra. Esto termina en una eternidad junto con Él, viviendo felices por la eternidad con nuestro Padre. Y cómo no agradecerle, cómo no ser agradecido, cómo no servirle, cómo no. Si Él nos ha dado nos devolvió nuestra identidad, nos devolvió nuestra felicidad, lo que el diablo nos robó, lo que la vida nos robó, nos lo devolvió, nos ha hecho personas para la gloria de su nombre, nos ha colocado un nombre como le colocó a Abraham, como le ha colocado un nombre a Roberto Santome, a Fernando Ñaupari, a Óscar Orozco, a Ángel Morrell, que no éramos nadie, éramos en el anonimato, éramos esclavos del pecado, esclavos de la prostitución, esclavos de los vicios, esclavos de la depresión, de la soledad, de la tristeza, y el Señor nos sacó como sacó a su pueblo de Israel, de servidumbre de Faraón,
de Faraón y lo llevó a la tierra prometida para ver sus bendiciones. Y así lo podemos ver. El pastor Roberto, que tiene más experiencia que yo en el ministerio, él puede ver cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios le ha dado su iglesia, cómo Dios lo ha tratado, cómo lo ha llevado de bendición en bendición, cómo hemos pasado los mejores momentos de nuestra vida, que le ha dado un nombre, porque nosotros éramos, como le pasó a David, que era un anonimato, era nadie. Y el Señor lo sacó de allá de las ovejas, de cuidar ovejas, lo sacó y le colocó un nombre para que fuera de gran bendición. Como le dijo a Abraham, te colocaré un nombre y serás de bendición a muchas familias de la tierra. Y así ha pasado con nuestra vida y con nuestros testimonios. Dios nos ha hecho unos instrumentos para ser de bendición a muchas familias que están sufriendo, hogares, matrimonios, hijos en la homosexualidad, en la droga, en el lesbianismo, para ser restauradores de portillos. Y qué bendición que nosotros, después de haber ser esclavos de Satanás, marionetas de Satanás, ser instrumentos de la abominación del pecado, hoy el Señor nos ha limpiado y nos ha hecho instrumentos para la gloria y honra de su santo nombre. Esa es una satisfacción y es un gran honor, hermanos. Créanme que para mí es un honor servir a Dios. Es un honor inmerecido. Es algo maravilloso servir para Dios, hermanos. Y yo le pido a Dios que algún día yo muera sirviendo a Dios. Y yo creo que el pastor Roberto, todo ese es nuestro anhelo. Morir sirviendo a nuestro Cristo amado. Así invitar es, a todas estas personas, todas estas que están en la homosexualidad, en el lesbianismo, que no te quedes ahí sufriendo. Basta ya, te dice el Señor, basta ya de estar sufriendo en esa vida homosexual. ¿Qué te ha dado esa vida homosexual? ¿Qué tienes de productivo de esa vida homosexual? ¿Qué tienes? ¿Te has ganado un SIDA? ¿Te has ganado una depresión, una soledad, una enfermedad? ¿Has llegado a viejo solo, durmiendo en una habitación, frustrado, vacío, solo? ¿Qué te ha dado el diablo en esa vida? Nada. Hoy el Señor te invita a través de nuestros testimonios para que vengas a conocer la verdadera felicidad y el verdadero amor y la verdadera felicidad que es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gloria al Señor. No, realmente qué maravilloso saber esto, qué maravilloso saber y dar testimonio y escuchar testimonios, pues, de realmente lo que Dios ha hecho, porque cuando Dios transforma y sana, nos da una razón de vivir, nos da una nueva oportunidad y nos da ahora ya no ser maldición, sino ser bendición. Bendición para mucha gente que no conocía de Dios, bendición para tantas personas que ahora quizás están viviendo ese mismo estilo de vida, o familias que están teniendo hijos o hijas que están viendo estas situaciones, ahora entienden que hay esperanza. Hay esperanza. La oración es importante. Madre, padre, familia, sométete al Señor. Como nuestro hermano, como el siervo Oscar dijo en un inicio, realmente no lo entregues a Satanás. Agárrate y aférrate en Cristo. Comienza a orar al Señor. Comienza a cambiar tú primeramente como padre, como madre. Entrégate al Señor. Busca de corazón a Dios y verás que Dios va a responder y Dios hará esa obra de transformación. Cuán importante es cuando todo el ambiente familiar cambia. Y el único que puede cambiar un hogar es Jesucristo. El único que puede volver el amor de los padres a los hijos y los hijos a los padres es Jesucristo. El único que nos puede enseñar a sanar y a restaurar es Jesucristo. Y el único que nos puede dar una nueva razón, un propósito de vida, ¿no? Un propósito maravilloso de vida. El versículo que el siervo ha escogido es San Lucas 4, 18, 19, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estamos en tiempos difíciles, sí. Estamos en tiempos quizás que sean los últimos. Quizás sea el Señor que nos ha permitido estar viviendo en esta última generación, porque ya sabemos que Cristo viene. Pero ya sabemos que Él viene para llevarnos a ese lugar que tiene preparado. Y cada uno de nosotros, pues, no llegaremos con manos vacías a la presencia del Señor, sino que llegaremos diciendo: Señor, tú me diste este talento, tú me diste esta situación, yo lo he multiplicado para tu obra. Estos son los frutos, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz no ha sido en vano. Una vida es tan valiosa, una vida es tan maravillosa en los brazos de Cristo. Y realmente, pues, agradecemos la oportunidad que el Señor nos ha dado de tener aquí en XLGTB Perú, en esta plataforma, al siervo del Señor, evangelista internacional Oscar Orozco, que nos ha compartido el testimonio y cómo Dios
llegó y en qué momento llegó y de qué manera lo estuvo llamando y cómo ahora cambió su vida para bien, para bendición. Ahora realmente vivir en paz. Dormir en paz, dormir tranquilamente sin necesitar quizás medicamentos o sin necesitar quizás alcohol, drogas o diversiones para tener alegría, gozo. No, eso ya no es necesario, porque ahora la felicidad, el gozo está dentro y nace de un corazón rendido y sometido a Cristo, ¿no? Y todo esto pues es obra del Señor. ¿Y cómo no estar agradecidos a lo que Dios ha hecho, ¿no? Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido con ustedes de haberme invitado en esa plataforma y invito a aquellos siervos que han sido pioneros, porque el Señor dice que tenemos que honrar a los que merecen honra, que el Señor siga a esos pioneros que fueron primeros que nosotros, el pastor Roberto Santome, el hermano también pastor Fernando Ñaupari y muchos hermanos que también fueron los pioneros que han pagado un precio y que hoy en día ellos fueron los primeros que fueron maltratados, menospreciados, rechazados, pero hoy a través de esos testimonios y muchos testimonios que gracias a Dios nos estamos levantando como el mío, Ángel Morrell, muchos testimonios para la gloria y la honra del Señor, gracias a esos frutos de esos hombres valientes que pagaron un precio y que le han creído al Señor y que son ahí como instrumentos de bendición. ¿Para qué? Para que muchos homosexuales y lesbianas lleguen a los pies del Señor, porque a través de esos testimonios del pastor Roberto, el pastor Fernando Ñaupare, esos testimonios han llegado a muchas vidas, han impactado muchas vidas y muchas vidas están llegando a través de estos testimonios para la gloria y honra del Señor, porque Él es el que merece la gloria. Están llegando a nivel del mundo, esos testimonios de muchos lugares del mundo, están llegando muchos estos testimonios y están tocando el corazón de muchos hombres y mujeres, no solamente de homosexuales y lesbianas, sino también de familias enteras, también de hombres que están en la droga, mujeres que están en la droga, personas que están a punto de suicidarse, personas que están pasando momentos difíciles. Los testimonios que lo maravilloso que el Señor ha hecho en nuestra vida se está llegando a muchos lugares. Así que invito al pastor Roberto Santome a que siga como ese pionero, que siga adelante y que siga ahí como esa bandera que va ahí con el Señor, que van adelante para inspiración de todos los que hemos salido de esa vida de la homosexualidad. Gloria al Señor. Tenemos un proyecto de casa de restauración y siempre recordamos esto, ¿no? Todas las personas que nos puedan escribir por interno, ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube, en las plataformas que tenemos, pues si necesitan consejería, apoyo en oración, ahí estamos para escucharles, ahí estamos para atenderles y para decirles que hay esperanza en Cristo Jesús. Te mostramos el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Tú quieres salir de ese mundo de tristeza, de ese mundo de destrucción? Acércate a Cristo. Vamos a ver este pequeño video donde están nuestras direcciones y que tú puedas acceder si es que necesitas esa ayuda y consejería. Aleluya. Somos redimidos y perdonados por Cristo Jesús, transformados por la sangre preciosa del Señor. Adelante, Pastor Roberto. Lo maravilloso de este trabajo es algo que dijo mi hermano Oscar. ¿Qué éramos? Nada. Éramos lo vil, lo menospreciado, lo desechado. Pero esas vidas inútiles hoy son útiles. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto en las manos de aquel que levanta del polvo y del muladar, el Dios Todopoderoso. Y hoy nosotros podemos decirte con pruebas reales
que sí hay cambio. Podemos decirle a todos los gobiernos del mundo y a todos los gobernantes del mundo que están engañando a la humanidad, diciendo que no, que hay que seguir en esa ideología y en ese método de vida, hay que decirles que sí se puede salir. No somos 2, 3, ni estamos agazapados ni escondidos. Somos mucha gente que ha sido transformada por el poder de Dios. Porque solo Dios cambia, solo Dios transforma, Dios sana los corazones y Él es el que hace nuevas criaturas. Lo precioso de esto es que reconocemos que éramos vidas inútiles, vidas desperdiciadas, que nos habíamos sentado en la vereda de la vida a ver pasar nuestros mejores años, pero que gracias a su misericordia, ese Dios todopoderoso que su misericordia es nueva cada día, llegó a nosotros y nos levantó, nos sacó, nos quitó el oprobio y nos hizo personas útiles en sus manos. Y esa invitación es para ti. Esa invitación es para ti, amigo. Tú que estás postrado, tú que estás solo, tú que estás llorando tu soledad, que has visto pasar tus años y que ahora no tienes pero ni un perro que te ladre. Cristo te ama. Cristo te ama. En la condición en que estés, hayas hecho lo que hayas hecho, amigo, amiga. No importa hasta dónde te hayas hundido. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado. Ven a Él, ven a Jesús. Únete al grupo de los redimidos. Únete al ejército de los vencedores. Hay espacio para ti. Ven, Jesús te ama. Gloria a Cristo, realmente pues damos gracias al Señor por todo este tiempo que hemos podido compartir, un testimonio maravilloso, ¿no? Del cambio y conversión que Dios hace en la vida de una persona. Gloria al Señor. Cada jueves nosotros tenemos siempre oportunidad de compartir testimonios maravillosos de transformación, de lo que el Señor puede hacer en cada uno. Y de lunes a domingo también, en horas de la tarde, hora peruana, compartimos tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Siempre nos pueden seguir por medio de XLGTB Perú, aquí en Facebook, también en Instagram y en YouTube. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido. Gloria al Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos que han estado conectados. Tenemos gente que ha estado conectada desde Colombia, tenemos gente que está conectada desde Perú, gente también de Chile, de Argentina, Dios les bendiga. Algunas personas también de México, entre otros países también que han estado viendo, y los que luego estarán viendo también este video, esta entrevista maravillosa que hemos tenido, gracias al Señor, y decirte que en el momento que estás ahí, tú puedes acercarte al Señor y buscar de todo corazón. Él hará una nueva persona, una nueva vida en ti. Gloria al Señor. Hermano siervo Oscar, ¿alguna palabra más que quiera dar a las personas que nos han escuchado? Amén. Vuelvo y le repito, como lo acaba también de decir usted y mi amado hermano pastor Roberto Santome, de que en Cristo sí hay cambio, en Cristo sí hay oportunidad, que no te quedes ahí esperando que te lleguen los últimos años de tu vida en la destrucción, que la oportunidad es ahora que tienes oportunidad. Mira todo lo que está sucediendo en el mundo, mira todo lo que está pasando en el mundo, no es una casualidad, es el cumplimiento profético de esta preciosa palabra que se está cumpliendo, que estamos en los últimos tiempos, tiempos como Sodoma y Gomorra, tiempos como Noé, tiempos donde el desorden del pecado llegó al top máximo, pero hoy el Señor te invita para que abandones el pecado y para que vengas a Cristo, para que vengas al Señor, porque en Él hay cambio, en Él hay oportunidad, en Él sobre todo está la vida eterna en Jesucristo. Y te invitamos a que vengas, a que pares de esa vida de sufrimiento, de dolor, de soledad, y vengas a conocer al verdadero Dios, al único que te va a llenar y que te va a dar amor y felicidad y te va a dar la paz que tanto estás buscando y que no la has encontrado. Esa paz solamente se puede encontrar es en Jesucristo. Así que te invito, amigo homosexual, amiga lesbiana, ven a Cristo y salvo serás. Cristo te ama. Tú eres una gran creación de parte de Dios. Dios te creó hombre y mujer. Dios no te creó homosexual.
Dios te creó hombre, mujer y quiere volver a restaurar tu vida y a darte esa verdadera identidad, pero sobre todo a darte la salvación de tu alma. Así que te invito, amigo homosexual y lesbiana, que vengas a Cristo y conozcas el verdadero amor. Y también quiero hacer a la familia, les quiero también decir de que si tienen sus hijos en la homosexualidad, por favor no cometan el error que muchos han cometido de botar a sus hijos, de darles una patada al abismo. No te estoy invitando a que apoyes su pecado, no. Te estoy invitando para que busques, como estaba diciendo primeramente nuestro hermano José Luis, de que te rindas a Cristo por tu vida, por tus hijos y empieces a pagar un precio. Tal vez usted como mamá, como papá, cometió muchos errores en su vida, hizo cosas terribles y ahorita el resultado de esos errores son tus hijos en las drogas, en la homosexualidad, en el pecado, bueno, qué sé yo, de lo que esté viviendo en tu hogar. Pero la oportunidad es ahora, mamá y papá, de que empieces por tú mismo a pagar ese precio por tus hijos, de que conozcas a Jesucristo y que no cometas el error de destruir esa vida, ese hijo que está en la homosexualidad, en el lesbianismo, en la drogadicción, con abandonarlo, con botarlo a la calle, no, sino para que tú a través de tus rodillas, a través de la oración, a través, como hizo mi madre, que mi madre, ella, una vez en un momento de desesperación, ella le oró al Señor, ella le pidió a Dios porque ella me lo contó, me dijo, yo le oré a Dios y le dije con todo mi corazón, Señor, cambia a mi hijo, cámbialo porque yo ya no quiero verlo en esa vida de homosexualidad, en esa vida sufriendo, cámbiamelo y devuélvemelo como me lo diste en el vientre. Así le dijo mi mamá y aquí el resultado de esa oración. Dios escuchó esa oración porque Dios escucha la oración de los padres. Así que tú no te canses de orar por ese hijo, de orar por esa hija, mamá, papá. Si Dios escuchó a mi mamá, que en ese tiempo era una mujer religiosa, católica, y dio su dolor y dio su sufrimiento, ¿cuánto más a padres y madres de familia que son cristianos, que tienen problemas con sus hijos, que están en el pecado? Dios te va a escuchar, papá y mamá. Dios va a oír tus oraciones. Así que te invito, más bien, en vez de darle una patada o un empujón a tu hijo en el abismo, más bien te invito a que pagues un precio en la rodilla, a que busques a Dios y que le des amor a ese hijo para que con la ayuda del Señor ese hijo pueda salir de ese abismo y pueda salir de esa vida de homosexualidad, de drogadicción, de lesbianismo, de etcétera, de pecado, cualquier pecado que sea. Así que te invito para que vengas a Cristo y para que veas cómo el poder de Dios va a transformar tu familia. Y te invito, papá y mamá, para que no le abras puertas en el pecado. Porque todo lo malo que un papá y una mamá hagan, los que van a pagar las consecuencias van a ser tus hijos. Si tú cometes pecado, cometes muchos errores, tú le estás haciendo daño a tu hijo, a tu hija, a tu familia, a tu hogar. Así que te invito para que te guardes del pecado y para que busques a Dios y entregues tu vida, familia del Señor. Así que Dios les bendiga. Les amo mucho en el amor del Señor. Gracias por haberme invitado a este programa maravilloso del Perú para poder testificar de las maravillas de lo que Dios hizo en mi vida, de que Dios restauró mi vida y que hoy lo puedo decir seguro de que en Cristo hay cambio y en Cristo hay felicidad. Así que no tienes más excusa, amigo y amiga. Ya sabes la solución, que la solución está en Cristo. Así que gracias por haberme invitado al pastor Roberto, el hermano José Luis, el hermano Luis Palao. Que Dios les bendiga, les amo mucho en el amor del Señor y sigan con esta obra preciosa, sigan con este programa. Los animo en el amor del Señor a que sigan trayendo estos testimonios, que yo sé que estos testimonios van a ser de grande bendición para muchas familias en estos momentos difíciles en el cual estamos viviendo, que necesitan arreglar sus vidas y sus hogares. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias. Antes de terminar, quisiera hacer un llamado al pueblo peruano. Este domingo estamos de votaciones generales, elecciones generales. Estamos eligiendo al presidente y a los congresistas del Perú para un nuevo quinquenio. Te pido, amigo, porque la comunidad LGTB está siendo usada como caballito de batalla para apoyar la ideología de género y todo lo que le están ofreciendo. Yo quiero llamarte a meditación en este momento. Tú quisieras que tu hermanito, tu sobrino, tu primo pequeño, los hijos de tu hermana, de tu hermano, vivan la vida que tú has llevado. Piénsalo, analízalo. No te dejes llevar por
mentalidades foráneas que quieren imponer situaciones en un país conservador. No estamos en contra de tu libertad, no estamos en contra de lo que tú hagas. Tú eres mayor de edad, tú puedes decidir si tomas este mensaje que hoy te hemos transmitido o seguir tu ritmo. Eso está en tu completa libertad. Nosotros apelamos a que no se contamine a la niñez, al adolescente, a la juventud, porque después van a sufrir las cosas que nosotros hemos sufrido. Y hoy tocamos la voz de alerta al país y llamamos a los congresistas, a los presidentes, a los que están postulando. Piensen lo que van a hacer. Amigo peruano, amiga peruana, vota con entendimiento, vota con inteligencia, vota con sabiduría. Mira el haber votado por simpatías a dónde nos ha llevado. Hemos tenido puros ladrones y delincuentes como presidentes, sentados en la silla de Pizarro. Piensa lo que vas a hacer. Este domingo, mira por quién vas a votar. Vota por la vida. Vota por el cuidado de la familia. Piensa bien lo que vas a hacer. De ti depende, amigo peruano, amiga peruana, el futuro de nuestra nación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios. Tu micrófono, Luis, está apagado. Sí, muchas gracias, hermano Oscar, por compartir su testimonio. Creemos que muchas familias y también quizás algunos niños o adolescentes que estén atravesando este momento quizás de confusión puedan también escuchar estas verdades. Así que bueno, este es un programa más de lo que vamos a ir desarrollando todos los jueves, y gracias también por aquellas familias, aquellas personas que nos están escuchando y puedan conocer estas verdades, ¿no? De lo que Cristo puede cambiar las vidas, aún en la situación en la que uno se puede encontrar. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por todo este tiempo. Y bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y como todos los jueves estaremos siempre compartiendo testimonios maravillosos de cambio y transformación. Dios le bendiga.